La industria del biohacking mueve más de 100.000 millones de dólares, y algunos de los biohacks con más evidencia científica son completamente gratis. Precisamente por eso casi nadie habla de ellos, no venden. Hoy vamos con esos 5, con los estudios, con los matices y con lo que la industria prefiere que no sepas. Esto es salud en crudo. Un biohack no tiene que ser caro. De hecho, los 5 que vamos a ver hoy tienen algo en común. Llevan décadas siendo estudiados, tienen metaanálisis con miles de participantes y no requieren comprar nada. Sueño, luz solar, respiración, ayuno y frío. Empecemos. El más infravalorado, el más castigado y el que tiene la evidencia más aplastante de los 5. Una revisión paraguas de 2025 analizó 79 estudios de cohorte. Conclusión: dormir menos de 7 horas aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas un 14%, HR1,14. Dormir 9 horas o más lo aumenta un 34%, HR1,34. Los dos extremos matan, no solo el déficit, es la curva en U que la ciencia lleva décadas documentando. Y no es solo la cantidad. 3 noches seguidas durmiendo 4,5 horas elevan marcadores inflamatorios en sangre. Inflamación crónica de bajo grado. El mismo mecanismo detrás de la mayoría de enfermedades crónicas. Y el estado de ánimo se deteriora más rápido que la función cognitiva o motora cuando no dormimos. Antes de que notes que rindes menos, ya estás emocionalmente peor. Entre 7 y 9 horas. El cuerpo se apaña con menos, pero a un coste que no se ve hasta años después. Coste 0 euros. Lo que cuesta es prioridad, y eso es lo que casi nadie hace. El segundo biohack tampoco cuesta nada. Solo requiere salir a la calle antes de las 10 de la mañana. La luz solar de la mañana entra por la retina y llega al núcleo supraquiasmático, que es el reloj maestro del organismo. Ese estímulo sincroniza todo lo demás: cortisol, melatonina, temperatura corporal, hambre, rendimiento cognitivo. Una revisión sistemática en PubMed analizó 12 estudios con 337 participantes. Conclusión: la exposición a luz brillante en la mañana, especialmente con componente azul-verde, induce aumentos significativos en la secreción de cortisol comparado con luz tenue. El cortisol matutino no es malo. Es la señal de alerta natural que tu cuerpo necesita para funcionar. Sin esa señal, el ritmo se desplaza. Y un ritmo desplazado se asocia con peor calidad de sueño nocturno, mayor riesgo de burnout y desregulación hormonal. No es teoría. Es el mecanismo por el que el trabajo nocturno destroza la salud a largo plazo. ¿Cuánto tiempo? Con 10 a 20 minutos de exposición directa por la mañana, sin gafas de sol, es suficiente para el estímulo circadiano. Nublado también vale, aunque con menos intensidad. Lo que no vale es verlo a través de una ventana. El cristal filtra las frecuencias que activan el sistema. Coste: 0 euros. Requiere salir de casa. Algo que aparentemente cuesta más que buscar soluciones más caras. El tercero es el más ignorado de todos. Lo hacemos 20.000 veces al día y no pensamos en él ni una sola vez. La mayoría de personas vive respirando como si estuviera huyendo de un incendio, sentada delante del portátil. Respiraciones cortas, altas, rápidas. Eso mantiene el sistema nervioso en alerta constante. La respiración lenta y diafragmática activa el nervio vago. Ese nervio conecta el tronco encefálico con casi todos los órganos internos y es el principal regulador del sistema nervioso parasimpático. El freno del estrés. Una revisión narrativa en PubMed analizó 10 revisiones sistemáticas y 15 ensayos clínicos controlados. Uno de esos RCTs, con 30 participantes con ansiedad, midió tras 8 semanas de entrenamiento. Frecuencia cardíaca bajó de 85,
5 a 72,5 pulsaciones por minuto y frecuencia respiratoria de 16,2 a 12,6 respiraciones por minuto. Son datos de un ensayo concreto, no de todos los estudios. El conjunto de la revisión sí respalda mejoras en ansiedad, presión arterial y función cardiovascular. También se observaron mejoras en ansiedad, presión arterial y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta última es uno de los indicadores de salud cardiovascular y de resiliencia al estrés más fiables que existen, y que muchos pagan por medir con un wearable sin molestarse en mejorarla. ¿Cómo se practica? La técnica más estudiada es la respiración lenta a 6 ciclos por minuto. 5 segundos de inhalación, 5 de exhalación. También funciona el box breathing. 4 segundos inhala, 4 aguanta, 4 exhala, 4 aguanta. 10 minutos al día son suficientes para ver efectos en 4 a 8 semanas. Coste: 0 euros. Sin app necesaria, aunque si te ayuda a empezar, úsala. Pero que quede claro que la app no es el biohack. La respiración sí. Ya lo mencionamos en el vídeo anterior, pero merece más detalle porque la evidencia es de las más sólidas de esta lista. Recordatorio: una revisión paraguas en The Lancet en 2024 analizó 23 metaanálisis. Resultado: el ayuno intermitente reduce de forma significativa la circunferencia de cintura, la masa grasa, el LDL, los triglicéridos y la tensión arterial sistólica. No son efectos marginales, son efectos clínicamente relevantes. La evidencia apunta principalmente a dos mecanismos. Por un lado, periodos sin ingesta mejoran la sensibilidad a la insulina. Por otro, activan la autofagia, el proceso por el que las células limpian sus propios residuos. Ese proceso está implicado en la prevención del cáncer, el Alzheimer y el envejecimiento celular. El Nobel de Medicina de 2016 fue precisamente por describir este mecanismo. El método más estudiado es el 16 a 8. Comer en una ventana de 8 horas y ayunar 16. También el 5 a 2, que consiste en comer normal 5 días y reducir calorías drásticamente 2 días. Un estudio de 2025 en PubMed los comparó directamente. Efectividad similar para pérdida de peso. Matiz importante: la evidencia avisa de que los efectos no son uniformes. Las mujeres, personas con historial de trastornos alimentarios, diabéticos con medicación o quienes tienen mucho estrés crónico deben consultar antes de adoptarlo. No es una fórmula universal. Coste: 0 euros. Solo requiere no comer durante unas horas, que curiosamente es también lo más difícil de vender. El quinto y último. El que genera más ruido en redes y el que tiene la evidencia más matizada. El estudio de referencia es el de Buixe y colaboradores, publicado en PLOS ONE en 2016. Ensayo clínico controlado con 3.018 participantes. Resultado: quienes tomaban duchas frías diarias durante 30 días reportaron un 29% menos de días de baja laboral por enfermedad. La evidencia más robusta es para la recuperación muscular post-ejercicio. Hay consenso. Para el sistema inmunológico y el ánimo, los efectos existen pero son más modestos y necesitan más estudios con mayor tamaño muestral. Lo más interesante desde el punto de vista metabólico. El frío activa el tejido adiposo marrón. A diferencia del tejido graso blanco, el tejido marrón quema energía para generar calor. Una revisión sistemática y metaanálisis de 2024 en Biomedicines confirmó que la exposición al frío sin temblores mejora el metabolismo de glucosa y lípidos en humanos sanos. En otras palabras, el frío moderado y habitual tiene efectos metabólicos reales. No dramáticos, pero reales y gratuitos. Aviso: la exposición al frío no es para todo el mundo. Personas con hipertensión grave, síndrome de Raynaud o cardiopatías deben consultar antes.
El frío aumenta la presión arterial de forma aguda. Que algo sea natural no significa que sea inocuo para todos. Coste: 0 euros. Tu ducha ya tiene agua fría. No necesitas una cámara criogénica de 3.000 euros. Aunque si la tienes, tampoco hace milagros que no haga el grifo. 5 biohacks. 5 ceros en el precio. Sueño entre 7 y 9 horas. Luz solar por la mañana, 10 a 20 minutos. Respiración lenta y consciente, 10 minutos al día. Ayuno de al menos 12 a 16 horas. Y exposición regular al frío. El problema de estos 5 no es que no funcionen. Es que no se pueden patentar, no generan comisiones y no necesitan una API. Por eso no los verás en el feed de los influencers de bienestar. Por eso los verás aquí. La biología humana lleva funcionando igual miles de años. El marketing alrededor, no. Eso es exactamente de lo que va este canal. Sin afiliados, sin suplementos de comisión, solo datos. Esto es salud en crudo, porque la verdad se sirve en crudo y la mejora es cosa tuya. Si te ha servido, suscríbete. El próximo vídeo. El negocio detrás del Oura Ring. ¿Te da datos útiles o te vende ansiedad cuantificada? Con números reales y estudios reales. Déjame en comentarios cuál de los 5 ya haces y cuál te parece imposible. Y si esto le puede servir a alguien que esté gastando dinero en soluciones caras para problemas que tienen solución gratuita, comparte. Y nos vemos en el próximo vídeo.